En esta semana se filtraron unos audios de funcionarios de la ciudad de Buenos Aires donde se está discutiendo reemplazar el premetro por un trambús. Sí, eh, pero no premetro. De nuevo, como hablamos antes, en la traza del premetro es mucho más fácil poner hoy un colectivo eléctrico, un trambús, le puedo poner. Pensá que hoy la frecuencia del premetro son entre 10 y 12 minutos y además es un trencito muy chico, lleva muy poca gente. Ahora, la traza ya la tenemos construida, entonces si ahí mismo metemos otra forma de vehículo. Pero mientras acá pensamos en sacar un tranvía, en muchas ciudades del mundo están haciendo exactamente lo contrario. Ciudades como Milán, Praga o sin ir más lejos Mendoza están invirtiendo miles de millones en sistemas tranviarios modernos, rápidos y eficientes. No porque sean nostálgicos, sino porque funcionan. Entonces, la pregunta no es si el premetro sirve o no, sino esta. ¿El problema es el tranvía o cómo lo estamos haciendo? Hoy vamos a ver distintos tipos de tranvía que existen en Europa, por qué siguen siendo una solución moderna y qué podría hacer Buenos Aires antes de tomar una decisión irreversible. Cada vez que se habla de transporte público en Buenos Aires, aparece una idea que se repite desde hace décadas, que los tranvías son cosa del pasado, que son lentos, viejos, incómodos y que la solución moderna pasa por el colectivo o con suerte por el subte, o como se escucha en los últimos audios filtrados, coches pequeños, lentos y con mala frecuencia y que la gente no lo usa. Pero esa idea tiene un problema enorme, no coincide con lo que está pasando en el mundo. Mientras acá se discute desmantelar infraestructura ferroviaria, en Europa y en el mundo se está ampliando. Y para entender por qué esta discusión está mal planteada, primero hay que mirar un poco hacia atrás. Buenos Aires no solo tuvo tranvías, fue una de las ciudades con mayor red tranviaria del mundo. A principios del siglo XX, Buenos Aires contaba con una de las redes tranviarias más grandes y extensas del mundo. La ciudad llegó a tener más de 800 kilómetros de vías, que se extendían desde el centro histórico hasta barrios periféricos que en ese momento todavía estaban en formación. El tranvía conectaba barrios, centros comerciales, estaciones de tren, puertos y zonas industriales. No era un sistema marginal ni experimental, era la columna vertebral del transporte urbano. La red estaba operada por múltiples empresas, tanto nacionales como extranjeras. Entre las importantes se encontraba la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías, la Compañía La Croce, la Compañía de Tranvías Eléctricas del Sur y varias empresas municipales. Esta competencia y expansión privada permitió que el sistema creciera rápidamente y se adaptara al crecimiento de la ciudad. Para ponerlo en perspectiva, Buenos Aires tenía una red tranviaria comparable e incluso superior en extensión a la de ciudades como París, Berlín o Londres en la misma época, y estaba muy por encima de la mayoría de las ciudades latinoamericanas. El tranvía era frecuente, confiable y estaba completamente integrado a la vida cotidiana. No solo se usaba para ir a trabajar, definía recorridos comerciales, moldeaba barrios y determinaba dónde se construía y cómo crecía la ciudad. Muchos ejes urbanos actuales nacen directamente del trazado de los antiguos tranvías. En ese contexto, Buenos Aires no era una ciudad atrasada en transporte, era una ciudad de vanguardia. Entonces, ¿qué pasó? A partir del siglo XX, Buenos Aires siguió una tendencia que también se dio en muchas ciudades del mundo: priorizar el automóvil. Pero en el caso porteño, este proceso tuvo una particularidad muy importante. En 1939, el Estado crea la Corporación del Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Formalmente era una corporación de capital mixto, pero en la práctica significó el fin del sistema tranviario privado. Las distintas empresas tranviarias fueron absorbidas en una única estructura, perdiendo autonomía, incentivos para invertir y capacidad de modernización. Hasta ese momento, la red tranviaria había crecido gracias a la competencia entre empresas. Con la corporación, el sistema se unifica, pero también se congela. La inversión cae, el material rodante envejece y el sistema empieza a deteriorarse. En 1948, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el sistema se estatiza completamente. Los tranvías pasan a manos del Estado Nacional, junto con el resto del sistema de transporte urbano. Y acá ocurre un cambio de paradigma. En lugar de modernizar el tranvía, se lo empieza a considerar una tecnología del pasado.
El colectivo, más flexible y alineado con una ciudad pensada para el automóvil, pasa a ser la prioridad. El crecimiento del parque automotor, la expansión de la industria petrolera y una visión urbana centrada en el auto hacen que el tranvía empiece a verse como un obstáculo para el tránsito. Las vías ocupan espacio, interferían con los autos y requerían inversión. La solución elegida no fue modernizar la red, ni segregarla ni darle prioridad. La solución fue eliminarla. Entre fines de los años 50 y comienzos de los 60, los tranvías desaparecen casi por completo de Buenos Aires. Y esto es clave para entenderlo. Buenos Aires no fracasó con los tranvías. Buenos Aires tomó una decisión política y urbana que los dejó desaparecer. Décadas después, aparece una rareza dentro de la historia porteña, el premetro. El premetro se construyó en los años 80 como una solución de bajo coste para llevar transporte ferroviario a las zonas de menor densidad. La idea original era buena, un sistema tranviario liviano que funcionara como alimentador del subte, de la línea E específicamente. Menos infraestructura que un subte, pero más capacidad y regularidad que un colectivo. El problema no fue el concepto, sino la ejecución. El premetro nunca se expandió, nunca se integró realmente a la red y quedó aislado. Pero esto no fue un error de diseño técnico, sino un abandono de un plan mucho más ambicioso. El premetro de Buenos Aires fue concebido a finales de los años 70 y principios de los años 80, inspirado en un modelo que en ese entonces se estaba desarrollando en Alemania, el modelo para el premetro alemán, el antecedente directo de lo que hoy conocemos como Stadtbahn. La idea era simple pero muy poderosa: construir líneas tranviarias en superficie más baratas y rápidas de implementar, que en el futuro pudieran integrarse a una red de metro. En la periferia estos trenes circulan en superficie con estaciones simples, pero al acercarse al centro, la infraestructura estaría preparada para conectarse con túneles o tramos soterrados. En Buenos Aires, el premetro debía cumplir exactamente ese rol: ser una red tranviaria de superficie que alimentara al subte, pero que además pudiera expandirse hacia nuevos barrios. El enlace con la línea E no era el final, sino un primer paso. El plan original contemplaba extensiones, nuevas líneas y una integración real con el resto del sistema ferroviario urbano. No se pensaba como una línea marginal, sino como el inicio de una red. Pero ese plan nunca se llevó a cabo. Las extensiones se cancelaron, la red quedó reducida a un solo ramal y el sistema perdió sentido estratégico. Lo que debía ser un premetro, es decir, un sistema en transición hacia algo más grande, quedó congelado en una etapa intermedia. Y cuando se evaluó el premetro hoy, se lo juzga por lo que terminó siendo, no por lo que estaba pensado ser. Hoy el premetro tiene baja frecuencia, con material rodante envejecido y una infraestructura que quedó a mitad de camino. Y frente a esa situación aparece la propuesta de reemplazarlo por un trambús. Es una solución que suena lógica en el corto plazo, más barato, más rápido de implementar. Pero tiene un problema estructural: elimina capacidad futura. Un tranvía puede transportar más gente, tiene mayor vida útil y menos costos operativos a largo plazo. Reemplazar rieles por asfalto es una solución difícil de revertir. En Europa y el mundo existen distintos modelos de sistemas tranviarios. El primero es el de las ciudades que nunca desarmaron sus tranvías, sino que los modernizaron. Milán, Turín o Praga son ejemplos claros. Son tranvías que circulan por el centro, muchas veces compartiendo la calle con autos, pero cuentan con vehículos modernos o antiguos modernizados, prioridad semafórica y una fuerte integración urbana. No son reliquias, sino sistemas vivos. El segundo modelo es el de las ciudades que eliminaron sus tranvías y se arrepintieron. Dublín o Florencia los reconstruyeron desde cero. Son sistemas pensados para mover grandes cantidades de gente. En el centro circulan integrados a la ciudad, en las afueras con trazas segregadas. Europa no volvió al tranvía por nostalgia, volvió porque es eficiente. Este es el concepto moderno de tranvía, que está presente en muchas ciudades de Estados Unidos como San Diego e incluso en Argentina, en Mendoza. El tercer modelo es el más interesante para ciudades grandes, el Stadtbahn alemán. Es un sistema híbrido entre tranvía y metro. En los suburbios circulan en superficie, en el centro lo hacen por túneles. En Ámsterdam o Bruselas utilizan este modelo. Permite alta capacidad, velocidad y escalabilidad. No es ni tranvía ni subte, es lo mejor de ambos.
Un tranvía que fácilmente puede convertirse en subte de ser necesario. Y no hace falta ir a Europa para ver que esto es posible. En Argentina, Mendoza avanza con el metrotranvía, reutilizó trazas ferroviarias, incorporó material rodante moderno y expandió el sistema de forma progresiva. No es perfecto. Con ver mis videos es más que suficiente para saber que el metrotranvía podría o debería ser mucho más, pero demuestra algo fundamental, que en Argentina se puede modernizar el transporte ferroviario urbano. La discusión no debería ser premetro o trambús. La discusión debería ser qué tipo de sistema tranviario queremos. Eliminar rieles puede ser una solución rápida, pero no necesariamente una solución inteligente. Antes de tomar decisiones irreversibles, vale la pena mirar qué está haciendo el resto del mundo, porque tal vez el problema no sea el tranvía, tal vez el problema sea que nunca nos animamos a hacerlo bien. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y coméntame en los comentarios qué modelo europeo crees que funcionaría mejor en Buenos Aires. Muchas gracias por ver.